Buenas tardes, mi nombre es Gloria Piñera García y hoy voy a hablar sobre cómo se resolvió el ejercicio 1.4 del taller número 1 de lógica matemática. En este ejercicio nos dicen cuáles son las preposiciones simples que forman el enunciado. El enunciado sería María ama las pastas y la ensalada. Nos pregunta en qué caso el enunciado es verdadero y en qué caso las afirmaciones son falsas. Tenemos tres casos que son falsas. Para poder resolver este problema debemos de primero analizar y sacar cuáles son las preposiciones. Podemos darnos cuenta que tenemos dos preposiciones. La preposición número 1 sería María ama la pasta y la preposición número 2 sería María ama las ensaladas. Para poder darle respuesta a las preguntas que nos están dando, debemos de realizar una tabla de verdad con las preposiciones que acabamos de sacar. Como todos sabemos, para hacer una tabla de verdad debemos de colocar las preposiciones que tenemos. En este caso, en la primera columna debería ir la preposición número 1, en la segunda columna la preposición número 2 y en la última columna sería la conjunción de la preposición 1 y la preposición 2. Para darle respuesta a nuestra tabla de cuál es verdad y cuál es falsa, debemos de realizar la siguiente regla, que sería n a la 2. Como tenemos dos preposiciones, sería 2 a la 2, esto nos da un total de 4. 4 es el número de casillas que vamos a tener por columna. Ahora bien, para saber en esta columna cuánta es verdad y cuánta es falsa, debemos de realizar lo siguiente. El 4 que nos dio lo debemos de dividir entre 2. Entonces 4 entre 2 nos da 2. Entonces sería 2 verdaderas y 2 falsas en la primera columna. Ahora pasamos a la segunda columna, que sería P2. Para saber la verdad y falsedad de esta columna debemos dividir el 2 que nos dio ahorita con otro 2 y esto sería en total 1. Una verdad, una falsa, una verdad, una falsa. Ahora, para terminar nuestra tabla de verdad, debemos de realizar la conjunción de P1 y P2. Como sabemos, la regla de la conjunción nos dice que solo será verdadera cuando P sea verdadera y Q sea verdadera. Y ya, aquí tenemos la primera casilla de P1, que es verdadera, y en P2 verdadero, esto sería verdadero. En la segunda sería verdadera falsa, eso sería falso, falso, verdadero, falso, 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 falso. Pues ya después de realizar la tabla de verdad podemos darle respuesta a las preguntas que nos está pidiendo el ejercicio. En este caso sería ¿cuándo sería el enunciado verdadero? Podemos darnos cuenta que solo será verdadero cuando P1 sea verdadero y P2 sea verdadero, o sea, María ama la pasta y la ensalada, ahí sería verdadero. Y sería falsa cuando tenemos los tres casos. El primer caso sería cuando P1 es verdadero y P2 falso, como podemos ver en la tabla. Nos damos cuenta de que si P1 es verdadero y P2 es falso, entonces la conjunción sería falsa. En el caso 2 tenemos P1 es falsa, P2 es verdadera, en la conjunción tenemos que es falsa. Y en el caso 3, que es el último, sería P1 y P2 son falsas. Podemos darnos cuenta en la tabla de verdad, P1 es falsa, P2 es falsa, la conjunción es falsa. Y así damos por terminado el ejercicio.